Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a los que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, hermano. Habemos Cámara de Cuentas. Sí, habemos papa, habemos Cámara de Cuentas. Muy bien. Pero finalmente el Senado eligió, ¿verdad? Sí, claro. Qué bueno. Vamos a analizar el tema a profundidad porque me parece muy interesante. Vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen informativo Semana 360. Las intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, causa de muerte de más de 300 personas entre 2020 y lo que va del 2021, han motivado acciones que llevaron a la detención de más de 77 personas, de las cuales 56 se les impuso medida de coerción, unas 14 de ellas fueron prisión preventiva, 27 con garantía económica y 15 fueron otras medidas. Además, fueron clausurados 40 negocios por estar vinculados a la actividad ilícita. La Dirección General de Impuestos Internos informó sobre la suspensión de 2 fábricas de bebidas alcohólicas en las provincias Santo Domingo y San Pedro de Macorís por venta de alcohol sin autorización, prácticas de defraudación fiscal y vulneración de los controles fiscales de medición de despacho, entre ellas la que fabrica el ron Capicúa. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reiteró que en los próximos días comenzarán posiblemente a llegar las otras vacunas contra el COVID-19 para aplicar la primera dosis a otro grupo poblacional. Rivera dijo que ya hicieron el pago y que los trámites es China que los ejecuta. El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, aseguró que realizarán su trabajo respetando siempre la dignidad humana y fundamentando las auditorías con evidencias suficientes. Los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fueron juramentados para el cuatrenio 2021-2025. Además de Janel Andrés Ramírez Sánchez, tomaron juramento Elsa María Catano Ramírez como vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mackenzie, secretaria, y Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña como miembros. El Banco Central de la República Dominicana reportó que el índice de precios al consumidor aumentó 0.60% en marzo con respecto al mes pasado. La inflación acumulada en el primer trimestre del año fue de 2.27%, mientras que la tasa anualizada fue de 8.30%. El Banco de Reservas y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Zonaores, firmaron un acuerdo para apoyar y promover la reactivación del turismo en el país, además de impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades involucradas. Samuel Pereira, administrador general de la institución financiera, y Rafael Blanco Tejera, presidente de Azonaores, rubricaron el convenio que pondrá a disposición de la ciudadanía el portafolio de servicios de Banreservas, que incluye el programa Vacaciones Felices y el plan de asistencia al turismo seguro para visitantes. Y en el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional señaló que las economías del Caribe que dependen del turismo serán las últimas en recuperarse en un escenario teñido de un grado excepcional de incertidumbre que afecta a toda América Latina y el Caribe. Durante una rueda de prensa, el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Warner, dijo que la estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe para este año será de 4.6%, mientras que para Centroamérica, República Dominicana y Panamá, el crecimiento conjunto será de 5.6% para el año 2021. Chile, el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, se suma al debate mundial del impuesto a los superricos con una iniciativa que se debate en el Parlamento para gravar de manera puntual a las grandes fortunas y hacer frente a la crisis económica de la pandemia. Como en el resto del mundo, la crisis sanitaria recrudeció las diferencias socioeconómicas en Chile, mientras que en el 2020 alrededor de 2,3 millones de personas pasaron de la clase media a situación de vulnerabilidad. Según el Banco Mundial, las 8 mayores fortunas del país crecieron un 73% en cifras de la revista Forbes.
España implementará a finales de junio el certificado verde y digital, un código QR donde se podrá comprobar si una persona ha sido vacunada, ha superado COVID-19 o tiene prueba diagnóstica negativa. Servirá para facilitar la movilidad, pero no será requisito para viajar. Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos en represalia por la intromisión rusa en el proceso electoral estadounidense y por el reciente hackeo de agencias del gobierno. Se trata de las primeras medidas de represalia anunciadas contra el Kremlin por el ciberataque conocido como SolarWinds, donde se cree que hackers rusos utilizaron software con código malicioso y tuvieron acceso al menos a 9 agencias. Los funcionarios estadounidenses dicen que la operación buscaba recabar información de inteligencia. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, después de 6 meses analizando, entrevistando, viendo currículums de muchos contadores públicos autorizados y de abogados, pues el Senado de la República eligió a los 5 integrantes de la Cámara de Cuentas y eligió a esas 5 personas de esas 5 ternas que mandó la Cámara de Diputados, que fue la que hizo el trabajo de evaluación de decenas de personas que presentaron su hoja de vida y que se presentaron por allí a optar por esta posición. Y es importante que el Senado haya seleccionado a estas 5 personas, que de hecho en los primeros días observé comentarios muy favorables, porque la Cámara de Cuentas tiene una imagen muy deteriorada. Y entonces estas 5 personas que llegan, encabezados por el señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, integrado por Elsa María Catano Ramírez, que es la vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Moquensi, la secretaria, Mario Arturo Fernández Burgo y Elsa María Peña, que son miembros. Ellos tienen una gran responsabilidad de levantar la imagen de esa Cámara de Cuentas. Y los comentarios iniciales son muy favorables, pero independientemente de eso, de que sean favorables o no, y de que la labor que desarrolló el Senado ha sido muy bien valorada, ¿verdad? Mandando una señal de que al parecer se quiere que las cosas se hagan diferentes. Ahora recae sobre ellos esa gran responsabilidad de llevar la Cámara de Cuentas a lo que manda la Constitución y la ley, ¿verdad? A que sea realmente el órgano fiscalizador del Estado Dominicano, que eso se ha perdido. Entonces, tienen esa gran responsabilidad, levantar la imagen y convertirlo en el órgano fiscalizador. Ojalá vean el ejemplo de aquella Cámara de Cuentas que sus miembros terminaron en el Senado, y de esta que se va, que tiene un expediente en la justicia. Estos salen o salieron el pasado jueves, que fueron juramentados los actuales miembros, y saldrán ahora a enfrentar la justicia porque tienen un expediente, supuestamente porque maquillaban auditoría y una serie de cosas. Entonces, yo creo que esto tiene una gran responsabilidad. Claro. Fíjese, todo lo que usted dice es correcto, estamos de acuerdo, pero también hay lecturas que no se ven. Sí. Por ejemplo, se ha roto un poco con el esquema del elitismo al elegir personas. Allá había personas que se entendían que por su nombre o por su origen social iban a ser escogidos. No y esa es una buena señal. Doctor. Exacto. Esa es una buena señal. Se han señal. escogido personas desconocidas hasta ahora, que no tenían prensa, ni tenían, diríamos, esa parafernalia, ¿verdad?, de venderse como tal cosa. Eso por un lado. Está compuesto por gente joven. No diríamos que los maduros no tengan la oportunidad, pero... 3 mujeres. Exacto. Ahí se complació en cierto modo a la presión que hay a nivel mundial de que nuestras queridas féminas formen parte también. Las mujeres no se pueden quejar mucho porque están ocupando los lugares que les corresponde por pleno derecho. Ahora, hay algo más que se dice, bueno, tienen una responsabilidad. Sí, ellos tienen responsabilidad desde el punto de vista de hacer el trabajo que la ley establece que ellos tienen que hacer, pero la responsabilidad es de la sociedad, de los estamentos de poder,
que tienen que responder a lo, por ejemplo, me hago entender, si ellos analizan, hacen su auditoría y establecen que en tal o cual lugar ha habido o hay o está habiendo corrupción, entonces yo me pregunto ¿quién es que tiene que entonces hacer uso de esa información? Son los estamentos de persecución de eso. Sí. Se supone que debe haber una justicia que responda a eso. Pero el problema no está ahí, doctor. El problema está en que la Cámara de Cuentas, yo no sé si usted ha dado seguimiento en los últimos años, Sí. la Cámara de Cuentas hace las auditorías y los resultados se conocen 5 años después, cuando el incumbente no se sabe si está vivo o muerto, cuando no hay forma de perseguirlo, cuando no hay forma de comprobar si hubo o no irregularidad. Parece parte de una práctica para seguir con un manto de impunidad en todo esto. Pero, fíjese, exacto, pero yo no creo que estas personas, que son personas de estas nuevas generaciones, que no tienen compromisos ni ataduras visibles, ¿verdad? Porque se ve que son personas, o sea, que en este país, como está esto de estas redes ahora, cualquier cosa que usted diga, enseguida alguien le busca la quinta pata. Se supone que ellos entienden, sabrán que son profesionales de buena data, que tienen que hacer el trabajo y entregar el trabajo que hay que hacer. Lo que yo quiero decir, doctor, es que ahí está buena parte de la responsabilidad que ellos tienen ahora. Ellos tienen que, primero, doctor, exigir que la Cámara de Cuentas reciba los recursos que necesita para poder tener personal con los niveles necesarios para responder a las exigencias del Estado en su conjunto, porque hay una exigencia sobre ese organismo que es el organismo fiscalizador. Primero eso, doctor. Segundo, tratar de sacar a todo el que tenga vínculos o pueda convertirse en un obstáculo para el trabajo que hay que hacer de cara a las responsabilidades que tiene esa Cámara de Cuentas. Entiendo. Sí. Y tratar de que esas auditorías lleguen a tiempo. Y si el Ejecutivo le falla y presupuesto le falla a la Cámara de Cuentas, auxiliarse de la sociedad, decir, mira, nosotros vinimos a hacer las cosas bien, pero tenemos estos obstáculos, estamos haciendo estas presiones, y la sociedad lo va a respaldar y lo va a acompañar. Eso está bien, pero yo entiendo de que la Cámara de Cuentas siempre ha contado con un presupuesto. Tan es así que ellos se dedicaban a aumentarse hasta el sueldo, lo que significa no que digo sobraban los no digo que recursos. no lo tengan, pero si lo necesitan, que lo exijan. Bueno, eso ya porque otra cosa. Esta Cámara de Cuentas no puede darse el lujo. Primero, son personas, yo comencé a chequear la hoja de vida de cada una de esas personas seleccionadas. Óigame, son personas excelentes, son especialistas en el área de la contabilidad, con 2 y 3 maestrías, donde quieran que han estado, han dirigido departamentos muy importantes, con una gran experiencia de Estado. Okay. Entonces, además de eso, la juventud, la responsabilidad que tiene cada uno de ellos con sus sectores, la mujer con la mujer, que no pueden fallar a la mujer, pero es que, sí, la juventud y sobre todo a la sociedad, claro, sea hombre o mujer. Pero no se puede condicionar. Déjeme aclararle algo. Yo siempre he dicho que cuando uno aspira a una posición, uno sabe a lo que va. Claro. Nadie puede alegar ignorancia de la situación y las condiciones en que se encuentra la institución a la cual él aspira a dirigir. Ahora, la cuestión es que obviamente lo que usted dice es correcta la apreciación de que tengan los recursos, ante todo económicos, pero se supone que hay una apropiación, hay una asignación presupuestaria para hacer ese trabajo. Entonces, ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Obviamente, no es un proceso de producción, no, sino un proceso de auditoría que requiere la dedicación, y ellos tienen que dedicarse de manera exclusiva. Yo creo que lo único que se les permite a esos incumbentes es la docencia, pero tienen que estar dedicados, como los jueces y como los otros incumbentes, a la labor para la cual han sido designados. No, por eso se les paga bien. Claro, exacto, tienen buenos salarios. Entonces, yo entiendo de que ellos tienen una oportunidad brillante, primero para la nación, para ellos, para rescatar la imagen de esa institución, que no solamente de ahora, esa imagen de esa institución siempre ha estado en entredicho, porque es que ha sido manipulada por el poder político. Claro. Y ahora eso es un tanto que incluso yo creo que se anota la gente que ostenta el poder circunstancial. Digo circunstancial porque eso va cambiando de acuerdo al paso de los tiempos, de que no influyeron ahí. Puede haber influido en algún aspecto, por ejemplo, de que hay que ponerse de acuerdo porque era las 2/3 partes del Senado, eso es otra cosa.
Pero que los políticos, sean verdes, rojos, amarillos, colorados, tienen que entender que ellos se deben al país al que ellos pertenecen. Claro, claro. Ellos no son una tienda aparte, ni son, usted comprende. O sea que si por ejemplo, si el gobierno, bueno, la gente del gobierno, a mí no me gusta mucho la palabra del gobierno, porque realmente las cámaras, pues las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, se supone que son organismos independientes. Aunque hay un partido que tenga la mayoría ahí, Sí, pero claro. cada cual tiene su forma diferente de pensar. Sí. Si no, observe usted cómo ha habido una dicotomía entre ciertas leyes que no han sido aprobadas porque hay una diferenciación entre que aquel piensa una cosa y el otro piensa la otra, lo cual es bueno, porque esa es la democracia. Pero lo bueno también de que se pongan de acuerdo en las cosas que le favorecen al país. Yo creo que ha sido una elección buena, que estos jóvenes tienen la oportunidad, ¿verdad?, de demostrar que aquí no hay vaca sagrada, en el sentido de que si ellos están investigando, que investiguen lo que pasó, pero también lo que está pasando ahora, porque ellos tienen también que focalizarse en lo que terminó, ¿verdad?, que tienen que rendir cuenta, pero también que lo que está sucediendo. Si encuentran algún tipo de irregularidad, pues también tienen que dar la señal de alarma y someter las cosas que hay que someter. Tienen mucho trabajo por delante, Claro. tienen mucho trabajo por delante. Uno espera que, diríamos que salgan airosos de esa Y prueba, la ¿verdad? sociedad va a estar muy atenta a su labor, Exacto. porque es que realmente la gente demanda que las cosas se hagan diferentes. Eso es verdad. Y es vox populi que la Cámara de Cuentas no ha jugado su papel a través del No, claro. tiempo. Eso. Y fíjese lo que usted decía en principio, qué bueno que esta vez se ha tomado en cuenta a personas no por su nombre o por la No, posición política que tengan. ni sus Anteriormente eran actos, ni políticos su nombradía, o ni amigos su de claro. o allegados a. Entonces, Exacto. se ha tomado en cuenta a personas que fueron allí a decir yo tengo la capacidad, el interés y la integridad para ocupar esta posición y rendirle un papel de importancia en función de lo que demanda la sociedad dominicana. Y eso es importante. Sí, es una prueba palmaria de que aquí hay mucha gente capaz, Sí. que bien capacitada, bien formada y bien intencionada. Y que no se atreva a dar el paso porque ha primado una política de que si tú no eres amigo Claro. del partido de turno Porque eso, o allegado, tú no pasas a la posición. Porque eso es una política exclusivista que se ha manejado aquí. Claro, que es lo que le ha hecho mucho daño una herencia al país. maldita que tenemos aquí. Claro. Se lo digo porque yo he estado en el mundo jurídico por tantos años, varias décadas, y todos esos cambios que yo lo llamo cambios entre comillas, en la justicia, por ejemplo, son cambios relativos, no son absolutos. Porque usted no encuentra gente verdaderamente independiente ahí. Bueno, vamos a esperar que ahora el Senado escoja a alguien para defensor del pueblo que también responda a ciertos criterios, ¿verdad?, de independencia, ¿verdad? Eso va a ser un cargo que va a resolverle el problema a un burócrata. Eso no va a servir para nada. Bueno, dicen que ahí hay un lío serio con eso. Sí. Hay un forcejeo ahí porque hay Sí. gente muy vinculada a los partidos políticos que no lo Sí, quieren, que quieren. cosas. Sí. Pero vamos a ver cómo trabaja la Cámara de Diputados, que tiene que volver a enviar las ternas porque Sí. mandó 3 ternas para escoger 2 adjuntos y el Senado lo devolvió, pero parece que eso quedó solucionado. Van ahora a devolver al Senado para en los Exacto. próximos días elegir el defensor del pueblo. Es correcto. Usted dice que eso no sirve para nada, pero ojalá escojan una persona que, No, es que quiera bonito. ponerle un sello y Déjame- que lo haga funcionar. Déjame aclarar Sí. brevemente. Eso es bonito, Sí. pero no es práctico. No, pero un estado que no Bueno, funciona. pero quizá viene alguien que lo hace funcionar. Claro. Vamos a la pausa. La tradición político-partidaria en nuestro país es que el activismo, ¿verdad?, político, partidarista, comienza cada 16 de agosto de cada 4 años. O sea, se mantiene de manera permanente, porque obviamente todo el mundo está en eso, porque es que la actividad política es como parte de la vida del país, de la República Dominicana. Usted no concibe a nadie, a ningún, diríamos, militante de un partido, ni a un partido en sí, que no esté trabajando todo el tiempo en eso. Tanto los que están como los que aspiran a estar. Y usted ve que inclusive el augusto recinto de la Asamblea Nacional, que es donde los presidentes entregan la banda, ¿verdad?, si es que lo sucede otro. Sí. Y si no lo sucede otro, eso también es la plataforma donde se lanza
el que va a seguir ahí. Lo que quiero decirle es que no extraña de que tan pronto pasa, diríamos, los famosos 100 días, dicen los 100 días, ¿verdad?, de tregua, pero ¿qué va? Esos 100 días no existen, porque la gente está en eso, en ese activismo, no pierden tiempo en eso. O sea, yo creo que por ejemplo, mira cómo se ha destapado en el PLD, ¿verdad?, que ya tienen varios aspirantes, lo cual no es malo que tengan aspirantes, porque eso es natural. Pero también le tienen aspirantes los partidos, también, bueno, en el caso de la Fuerza del Pueblo, sabemos cuál es el aspirante máximo, ahí no hay discusión alguna. Pero sí les reitero de que a mí no me sorprende, de que en la historia político-partidaria de este país siempre ha sido así. Lo único es que esta vez hay algo un poco diferente, porque siempre los candidatos presidenciales, los procesos, comienzan como 2 años antes. Exacto. Pero esta vez todo el mundo ha comenzado temprano. Primero, porque el PLD, después de 16 años de gobierno, salió muy vapuleado. Muchos de sus dirigentes y exfuncionarios sometidos por corrupción, ¿verdad? Es un partido que de manera inteligente, sus dirigentes, que dijeron, no nos vamos a cruzar de brazos, y salieron del palacio para el partido, y lo han mantenido en movimiento. Hicieron un proceso, un congreso de renovación de sus cuadros, repiten la mayoría de los que están en el comité político, entraron otros nuevos, y comenzaron desde temprano a presentar precandidatos, es decir, van a durar 4 años trabajando política, es una estrategia para motorizar ese partido, es decir que, por eso nosotros decíamos hace un tiempo que ahora vamos a tener 4 años de campaña política, y todo el mundo sabe que Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández está trabajando desde que pasaron las elecciones, porque sabe que tiene que construir un partido, tiene que llevarlo, y no se puede cruzar de brazos, también hizo su congreso, y está trabajando para crecimiento, y va a ser el candidato natural, porque ese partido se creó para que Leonel fuera candidato. Claro, sí, exacto. Mire una cosa, Pero lo más importante, doctor, es que, además de esto, Abinader está trabajando ya para la repostulación. Oiga esto, doctor. Abinader está trabajando para la repostulación. Y al PRM, y eso es correcto, al PRM no le conviene discutir ese tipo de cosas. Porque ha aparecido gente que hablando de reelección, a ese partido no le conviene discutir eso. Lo más importante para Abinader, que debe ser el candidato natural de ese partido en el 24, es tratar de hacer una buena gestión, porque eso es lo que lo va a llevar a buscar una repostulación si es necesario. O si quiere mantener esa política, esa tradición de los PRDistas, porque los PRDistas son los antiguos PRDistas, ahora con otras siglas, de no reelección, ya esos son otros asuntos, aunque se está debatiendo que hay un choque con la Constitución que establece, ¿verdad?, que no se le puede, es decir, que la Constitución establece 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces, antes de que usted entre, doctor, oiga, porque yo digo que, de hecho, Abinader comenzó, y imagino que sus estrategas se lo plantearon así, comenzó a trabajar desde el primer día por una repostulación. Primero, está encasillado en poner un sello a su gestión, que eso es correcto. Y ojalá sea una gestión con muy buenos resultados para el país, porque para eso se eligió. Ahora, verifique el esquema de trabajo de Luis Abinader, que es muy parecido, aunque no igual, muy parecido a lo que hacía Danilo Medina, que tan pronto seguramente como presidente salió a saltar el charquito y con la visita sorpresa, y Luis Abinader salió a reunirse con los sectores representativos de los municipios y la provincia, fue a Pedernales, fue a Santiago, ha visitado cada provincia y ahora está reuniendo las juntas de vecinos en el Palacio y las está reuniendo por bloque en los municipios. Hace 2 semanas lo hizo en Santo Domingo Norte, reunió todas las juntas de vecinos. Ese parece que es un esquema montado de cara a un futuro proceso electoral. Yo difiero de usted en ese punto, porque yo no creo que sea un esquema que esté copiando, por ejemplo, de lo que hizo el presidente anterior. No, yo no digo que es una copia, sino un esquema montado por un equipo estratégico, porque las visitas sorpresas y esto son cosas muy diferentes. Yo uso el término. Por ejemplo, eso de visitas sorpresa, eso está también afectado por sospecha de corrupción ahí, que eso está tablado. Pero no es por ahí que yo ando. Es que yo observo de que esta persona que está dirigiendo el país tiene un estilo diferente. Yo no soy partidario, ni soy simpatizante de ningún partido, ni soy militante de ningún partido, nada de eso. Yo como ciudadano, ¿verdad?, que estoy, ¿verdad?, en el esquema, ¿verdad?, y tengo la idea. Por ejemplo, yo creo que
lo que dice un principio jurídico, que lo que la ley no prohíbe no es delito. Sí. Y que una persona, por ejemplo, trabaje para repostularse, bueno, pero si la Constitución lo establece, la Constitución dice que una persona puede optar por un segundo periodo, ¿por qué no? Y si no hace un buen trabajo, entonces no le va a ir bien en esa opción. Lo único que yo creo que sí, tiene que vencer a muchos obstáculos, empezando por su propio partido. ¿Usted comprende? Porque hay mucha gente que puede aspirar ahí también. ¿Entendió usted? Y usted dijo algo que es correcto. Podría ser la mejor carta hasta ahora de su propio partido para ese próximo evento. Pero sí le quiero decir también de que uno no puede circunscribir, digo, al menos de mi óptica, yo no circunscribo a la política a un esquema, no. Las cosas van cambiando, ¿entiende? Porque la política es la ciencia de lo posible. Y a veces hay cosas que uno cree que no pueden ser y sin embargo lo son. Sí. Y hay gente que, por ejemplo, que se consideraba, bueno, que fulano era un cadáver político. Caso de Balaguer, que Bosch dijo en el 63 que Balaguer era un cadáver político y el cadáver tuvo 22 años. Sí. O sea, lo que quiero decirle es que 22 años gobernando, después que era un cadáver político. Lo que quiero decirle es que en política no hay nada definitivo. Claro. Y eso que usted dice sobre que el PLD se recompone, bueno, está bien, pero tiene un Aldo Labor para hacer eso, porque salió muy desacreditado el poder. Salió muy desacreditado con muchas acusaciones y el pueblo dominicano no es un pueblo tonto ni ignorante, es un pueblo inteligente, Sí. al cual no hay que hablarle con mucha teoría. El pueblo dominicano sabe, por razones obvias y prácticas, qué es lo que se cuece, como dice el refrán popular. Pero todos los partidos tienen la oportunidad. Sí, el pueblo también lo sabía en el 78 cuando salió de Balaguer. Claro. Y en el 86 también lo trajo de nuevo. Y cuando lo trajo de nuevo, ¿qué pasó? Que hizo uno de los gobiernos más criminales y corruptos de toda la historia. Pero déjame decir una cosa, sin embargo. Yo no estoy justificando, que lo que quiero decir es que eso ha pasado. Pero óigame, aclare. Entonces, pero yo no he dicho que el PLD se está recomponiendo per se, sino que está utilizando una estrategia de mantenerse activo. Está bien. Pero déjame decirle algo. Para no cruzarse de brazos. Aclare algo, que yo lo veo en los eventos históricos, no en lo que yo creo que quiero, sino lo que es. No, claro. Los 12 años de Balaguer indiscutiblemente fueron el peor régimen, yo creo que incluso que peor que cuando Trujillo. Ahora, el decimato de Balaguer tuvo un cambio. Sí, un cambio. Pero también muy manchado, porque, mire, doctor, el 90 fue muy cuestionado por Balaguer. Yo lo entiendo. El 94 también. La mancha ocurre en Narcisazo y una serie de cosas. Pero es que y la corrupción por todos los fueros. Me vea en el contexto que yo le estoy diciendo. Yo lo estoy viendo, yo sé que sí. Tipo de gestión. Todos tienen sus bemoles. Lo que quiero decirle es que no es lo mismo. No, y lo que yo quiero decir es que aún así la gente volvió sobre sus pasos con Balaguer. Bueno, porque, ¿sabes lo que pasa? Que el sistema electoral dominicano todavía le faltaba evolucionar. Sí. Y ha evolucionado por ejemplo, después que vinieron las reformas de los años 90, cambiaron bastante el asunto, segunda vuelta, esto, lo otro. Fíjense cómo Balaguer es el que decide que el PLD sea gobierno en este país. Si Balaguer no lo hubiera decidido así, no hubieran sido nunca gobierno. Esto es lo que quiere decir que la política se nutre de circunstancias y de realidades. Y por eso decía que en política no hay enemigo permanente. Lo que hay es adversario. Y es un adversario circunstancial. Por eso digo que puede ser, lo que usted dice tiene lógica, pero todos los partidos se están remozando. ¿Usted comprende? Y es así. O sea que... Pero regresando a la parte de los 4 años en campaña, evidentemente que el pueblo dominicano va a pasar 4 años de activismo político puro. No, eso es así. Puro. Eso, claro. Porque los 3 partidos principales, para incluir ahí a Leonel Fernández por el nivel de su liderazgo, no por la cantidad de votos que sacó, sino por el nivel de su liderazgo, que hay que reconocerlo, que es uno de los principales líderes políticos del país. Diría yo el principal líder político, ¿verdad? Y la dimensión de su partido quizá no sea la que sacó en las elecciones pasadas, tomando en cuenta quién es Leonel Fernández y lo que puede llegar a ser en los próximos 4 años. Dependerá mucho de él. Pero esos 3 grandes partidos van a trabajar 4 años. Y por eso es que yo digo que hay un esquema montado en el que se ha sentado el presidente Abinader desde el primer día, que no es cuestionable, ¿verdad?
porque es una estrategia, eso indica que van a batallar los tres. Bueno. Y que los procesos se van a definir muy antes de lo, Sí, de lo hay esperado. algo importante que yo incluyendo quiero- al Partido Revolucionario Moderno, que Sí. está en proceso de Sí. modificación de sus estatutos. Sí, hay algo que yo quiero aclarar también, y es que los gobernantes actuales tienen que verse en el espejo del PRD de los años del Bosch, Sí. que es su madre, ¿verdad?, nutricia, ¿verdad?, de ahí que surge, ¿verdad?, porque viene de una división. Aquí casi todos los partidos, diría todos los partidos son producto de la división. Sí. Todos. Usted no me va a señalar uno que sea auténtico, Digo, creo que fue el Reformista, fue un partido único, ¿verdad?, pero el PRD se dividió en muchísimos grupos. Ahora, ¿por qué digo yo mirarse en el espejo de esa época? Porque en esa época el PRD, el que llevó a Bosch al poder, cometió el error de cerrar el partido, de no, o sea, la base política de todo gobierno es su partido. Claro. Eso es lo que dicen los políticos prácticos. Y cometen ese error la mayoría. Exacto, entonces Sí. resulta que ahora todos los cuadros políticos del partido están en el gobierno. El presidente del partido está en el gobierno, el secretario está en el gobierno. Entonces, ¿cómo diría? Dejan al partido a la deriva. Entonces, yo no estoy dándole ninguna recomendación ni consejería a nadie, porque yo no soy político partidario, pero yo como ciudadano observo de que se siguen cometiendo los mismos errores. Ahora, yo le digo una cosa, el presidente actual, yo veo como que tiene un estilo diferente. Sí. O sea, un estilo diferente de transparencia. No estoy siendo abogado del diablo, pero estoy mirando de que cualquier conato de escándalo, enseguida hay una respuesta a ese conato de escándalo, Sí. para que no siga, ¿verdad?, avanzando. Pero puede que sea parte de una estrategia también de su ¿verdad?, aprestos Sí, y pero aspiraciones. yo no me refería básicamente a eso, porque ese está obligado a hacerlo. Esa es parte de su compromiso Sí, con la sociedad. Exacto. Hacer un gobierno transparente y aplicar adentro y fuera. Efectivamente. Yo no me refería básicamente a eso, sino me refería a un estilo que está aplicando, ¿verdad?, de esos encuentros en los pueblos, ¿verdad?, en las provincias, con las juntas de vecinos. Eso es parte de un esquema. Sus asesores se lo han Ahora, recomendado. si se cierra en el Palacio, también es otro problema. Bueno. Y no se cierra porque sabe Exacto. lo que hay detrás. Efectivamente. Vamos a la pausa. El país ha estado desarrollando con mucho éxito un plan nacional de vacunación. Ha aplicado vacunas a más de 1 millón de dominicanos, ¿verdad?, Sí. con las que le han llegado de China, de la India, porque los laboratorios con los que contrató la mayor cantidad de vacunas son los laboratorios de Pfizer, de AstraZeneca, y las que están llamadas a llegar como producto de un acuerdo que hay en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se llama el COVAX. La gran mayoría no ha llegado, creo que llegaron 40.000 vacunas. Entonces, con eso que ha llegado se ha desarrollado un plan de vacunación que, bueno, ha sido exitoso hasta el momento. Pero ¿qué ocurre? Los laboratorios, doctor, no han cumplido. No. Entonces, ahora se está esperando un lote de vacunas de la Coronavac, que es del laboratorio Sinovac de China, Sí, ¿verdad? China. Y además de que no han llegado esos casi 10 millones de vacunas contratados con Pfizer y con AstraZeneca, bueno, la vacuna china, que es la que hemos aplicado, esta semana el gobierno chino admitió que hay una baja efectividad, pero ¿qué ocurre? Parece ser que ha sido más que todo por la forma en que se ha estado aplicando la vacuna en algunos países. Yo escuchaba a algunos expertos decir que los tiempos que usted da después de la primera dosis son muy determinantes con respecto a la efectividad que pueda tener o no la vacuna. Y hay mucha gente que cree que se aplicó la primera dosis, se aplicó la segunda y ya está protegido. No. Entonces, ojalá que eso se aclare en el transcurso de esta semana, porque si se supera todo eso y se determina que los tiempos son los que determinan realmente la efectividad de la vacuna, pues nosotros pudiéramos apelar a China para seguir trayendo más vacunas, porque algunos países han aplicado los 14 días después de la primera dosis para aplicar la segunda. Sí. Como el caso de Brasil, que no ha sido efectiva porque no ha tenido la efectividad esperada porque la aplicaron 14 días después. Aquí en República Dominicana se aplicó
de 0 a 28 días, que es lo que dicen algunos especialistas que te da mayor efectividad, que te da de 50 a 90% de efectividad Correcto. de la vacuna. Y esperar, doctor, entonces, que se pueda poner en claro cuál es la posición del gobierno frente a Pfizer y AstraZeneca, que tienen un compromiso con República Dominicana para suplir la vacuna. Pero también hay factores, detalles que no se ven de prima facie. Por ejemplo, lo primero es que los países más poderosos acapararon la producción, la escasa producción, porque resulta que hay un problema, hay un obstáculo con la producción masiva. ¿Y cuál es? Las licencias, o sea, los derechos adquiridos por esas compañías para fabricar esa vacuna están protegidos. Es decir, que si no se liberan esas, diríamos, esos registros, esas licencias, vamos a llamarle así, pues entonces los laboratorios no pueden producir. Los otros laboratorios que están en capacidad de producir no lo pueden hacer. Ahora, hay otro aspecto y es el siguiente, de que, por ejemplo, el gobierno nuestro no ha dicho qué compromiso contrajo con la Pfizer. La Pfizer no ha cumplido, porque ya estamos en marzo. Sin embargo, en abril, perdón, y decían que en marzo ya iban a estar todas las vacunas acá y no ha sido así. Los chinos han aprovechado el hueco, pero tampoco veo que las chinas pues están en camino, no sé. Aunque se dice que la AstraZeneca iba a venir, pero hay una situación con la AstraZeneca que se ha estado denunciando algunos problemas, pero muchos médicos dicen que no, que realmente son... Bueno, ahí habría que ver la posición que va a asumir el gobierno dominicano con relación a AstraZeneca. Muchos países europeos dejaron de aplicarla. Suspendido, sí. Sí, y bueno, también hay problemas en Estados Unidos, el propio Inglaterra, ¿verdad? Que es donde está la sede principal de AstraZeneca. Sí. Porque se han detectado casos de trombos, ¿verdad? Claro. Entonces, habría que ver la posición del gobierno dominicano con respecto al acuerdo que tiene con AstraZeneca y si se va a aplicar o no en la República Dominicana. Porque con la información que está circulando, mucha gente tiene cierto temor con respecto a AstraZeneca. Entonces, habría que ver qué establece ese contrato y qué pudiera hacer la República Dominicana con respecto a AstraZeneca en lo que se determina la efectividad real de la vacuna, porque de que se han presentado los casos y los países han parado la vacunación con AstraZeneca, eso es real. Ahora, hay algo que señalar, y es que los contratos de esos laboratorios son contratos de adhesión. El contrato de adhesión es que las reglas las impone el otro. Sí. Si usted va a sacar, por ejemplo, un servicio telefónico, usted no pone las reglas para el servicio telefónico. Claro. Usted va a abrir una cuenta en un banco, el banco le pone las reglas. Sí, pero independientemente de eso, usar un teléfono o un servicio telefónico no es lo mismo que ponerte una vacuna que te puede quitar la vida. No, yo le digo, por la naturaleza jurídica. Yo sé por dónde te va, pero lo que te digo es que aquí estamos también hablando de la salud y de la vida. Sí. Pero, y si se determinó que tu vacuna provoca problemas, pues bueno, no importa el contrato de adhesión, porque tú no puedes vender veneno para que me maten. No, exactamente. Y no es el caso, pero como hay casos muy específicos en Europa, en Inglaterra, y han parado la vacunación con AstraZeneca, habría que ver cuál será la posición. Yo me refiero a las reclamaciones. Sí. Por ejemplo, si el gobierno dio un dinero, habrá que ver qué dinero dio. Y que no se sabe, porque ese contrato nadie lo ha visto. Son 8 millones de dosis con AstraZeneca. Sí. Tiene que haber dado un buen dinero. Incluso el empresariado dominicano aportó una gran cantidad de ese dinero. Claro. Eso hay que decirlo. Pero es lamentable de que suceda eso, aunque por suerte que hay varios laboratorios que hacen las ofertas, ¿verdad? Y han podido salvar el programa de vacunación por lo oportuno, ¿verdad?, de la llegada de esas vacunas chinas, que aunque se habló también de ellas, que no eran como de tan alta efectividad, pero la han defendido algunos grupos médicos. Sí, también. Los especialistas la defienden. Sí, la defienden. Han defendido. Sí. Pero lo importante es es mejor algo que nada. Es mejor poco de algo y no mucho de nada. ¿Usted comprende? Y eso se aplica en el caso de nosotros. Pero uno espera de que esta situación sea momentánea y que se pueda volver a, o sea, diríamos reactivar, porque ya ha bajado bastante la presión de la vacunación. Sí, se está esperando, no, que se acabó, la vacuna se acabó. Se está esperando un lote de China. Parece que había un problema con unos trámites que había que hacer y por eso no ha llegado el lote de 1.200.000 dosis o de 1.100.000 dosis, que es importante para que se pueda mantener ese plan de vacunación. Incluso decía el ministro de Salud Pública que independientemente de lo que se dijo, esa vacuna protege. Muy bien, muy bien. Protege y evita internamientos y muertes. Eso ante todo. Lo decía el ministro de Salud Pública. Claro. Y eso es importante. Entonces, ojalá que llegue ese lote de vacunas y que nosotros podamos establecer como país, ¿verdad? O el gobierno, ¿verdad?, pueda decir cuál es la situación con Pfizer, que imagino yo que es la primera opción ahora, efectivamente, sobre todo con los problemas que está teniendo
AstraZeneca en lo que se define la situación jurídica con ellos, ¿verdad? Sí, no, claro, porque es que todo tiene que ver también con la relación jurídica desde un punto de vista, o sea, porque ellos no hacen contrato, ellos no se comprometen con nadie si no hay un documento firmado. Sí. ¿Comprende? Mire, doctor, y nosotros nos salimos de una porque estamos envueltos en todo esto de la vacunación, tratando de protegernos del virus, ¿verdad? El COVID-19, que provoca el COVID-19, pero en esta semana se han dado estadísticas de que cerca de 60 personas han fallecido por el consumo de alcohol adulterado. Imagínese. Han estado vendiendo una serie de bebidas, una que se llama Capicúa, entre otros tipos de bebidas, que realmente es prácticamente veneno. Sí. Han hecho un clerén que, mire cómo lo preparan. Yo no sé cómo. Bueno, me decía un amigo que el que lo ingiere no sabe dónde lo hacen, ¿verdad? Lo que necesita es alcohol para el momento, pero realmente la gente tiene que tener cuidado con lo que ingiere, porque Bueno, cuando te compra una botella de clerén porque le vaya a salir barata o no, o una bebida cualquiera, sí. sin ningún tipo de control, usted sabe que está poniendo en riesgo su vida. Exacto. Yo siempre he dicho de que las autoridades pueden hacer mucho y a veces no pueden hacer nada, porque si las personas no se protegen, si compran en cualquier sitio algo que ellos entiendan, porque no solamente de que están falsificadas, que la venden en un colmado, Sí. también se dice que hay sitios donde tú vas con una botellita y con 10 pesos te llenan una botella de eso. O sea que la gente tiene que entender de que no puede estar ingiriendo cualquier cosa que le pongan en la mano, Sí. porque está poniendo en riesgo su vida, usted comprende, su salud. Pero sí puede haber mecanismos que detecten dónde se están fabricando esas cosas y por lo menos que se sienta la presión, ¿verdad? Y una mayor proactividad de las autoridades que están llamadas a combatir eso. Efectivamente. Porque una de esas bebidas, por ejemplo, la que se llama Monday, esa la venden Imagínate. popularmente en los barrios y en los campos. Sí. Es una bebida frozen, Sí. pero parece cargada con un alcohol que es Es puro que veneno. el alcohol es un veneno. Sí, entonces es una bebida muy bien presentada. Entonces, ¿cuál es el monitoreo que hace Salud Pública? O que hace Proconsumidor, o las Exacto. entidades que están llamadas a velar por la calidad de lo que le venden al ciudadano. Pero oiga, es una cosa tan obvia de que diríamos ¿cómo se llama? Las autoridades a veces descuidan lo elemental. Usted va a ciertos supermercados y usted encuentra productos vencidos ahí. Entonces se supone que eso debe ser una actividad de Proconsumidor, de estar encima de eso para evitar que... Porque la gente lo compra. Y cuando hay un problema nos enfocamos en una cosa y olvidamos todo lo otro. Entonces ahora estamos enfocados en el COVID, lógicamente estamos en una pandemia, claro, pero no nos enfocamos en otra cosa, la cantidad de gente que está muriendo por intoxicación por alcohol adulterado, la gente que está muriendo por difteria, mira, hay un brote de difteria por ahí por Yamasá y en otros puntos del país. Es una cosa que uno creía superada porque la difteria se controla con vacunas, pero la gente no se estaba vacunando. Parece que se descuidaron los controles de vacunación. ¿Sabe que ahora se ha relajado mucho esas cosas? Porque antes había más control con eso. Sí, entonces, ahí hay un trabajo que tiene que hacer Salud Pública y los organismos que están llamados a velar por la salud de la gente. Claro que sí. Para cuidar a nuestra gente y para que mucha gente no se aproveche de los incautos y de gente que está buscando a veces cosas más fáciles o más baratas y que termina perdiendo la vida como ha ocurrido con decenas de dominicanos en las últimas semanas. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Haití es un problema permanente y quizás no para el resto del mundo, para nosotros, que estamos compartiendo la isla con ellos. Lamentablemente una especie como el patio trasero. Cualquier ruido que haya allí, aunque nosotros no querramos admitirlo, nos afecta acá. Así es. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, ¿cuál es el origen de los problemas de Haití? Siempre yo lo he focalizado en la injusta distribución de los recursos, el elitismo que existe entre un grupo que es una minoría, que es diríamos el 10% de la población haitiana, que es la dueña del 70% del ingreso bruto de esa nación. El origen es económico, por una distribución no igualitaria de lo que se supone que debe ser más equitativo. Pero también hay otros factores, como son que Haití nació dividida como nación, valga la aparente redundancia. Y es que Haití en principio se dividió en dos. Uno era un imperio y el otro era una república. En el sur, la República de Haití, en el norte, el imperio haitiano. Después vino la reunificación, etcétera, etcétera.
Es decir, que los haitianos siempre han estado con ese inconveniente. Posiblemente la masa humilde, la masa más pobre, que es la que sufre todos esos embates, haya querido que haya estabilidad y haya deseado eso, porque el haitiano ama su país. Eso es verdad. Yo tengo muchos amigos haitianos que me dicen esas cosas, y bueno, no quisieran estar en otro sitio, pero que no se van a morir allí de hambre, de necesidad, y tienen que salir a buscar supervivencia, sin que esto justifique una cosa u otra. Lo que quiero decirles es que lamentablemente yo no creo que con las recetas que se están dando a Haití, los grandes organismos internacionales, puedan haber una solución ahí. En Haití no es una cuestión de elecciones mañana o pasado mañana, no. Y últimamente esos organismos internacionales han abandonado prácticamente lo soltaron en banda. Lo han abandonado a su suerte. Claro. Han dejado al presidente Jovenel Moïse solo, e incluso recuerde que hace año y medio más o menos, la ONU sacó los militares que tenía ahí, dijo, Haití tiene una policía que es lo suficientemente preparada y capacitada como para mantener el control de la seguridad en Haití. Bueno, no ha habido seguridad nunca. No, pues. Entonces Jovenel ha estado gobernando con muchos problemas políticos, una inseguridad extraordinaria, no ha podido formar gobierno prácticamente, nombra un primer ministro, no se lo aprueba el Congreso, nombró a su secretario de Asuntos Exteriores como primer ministro, yo creo que ni siquiera llegó a nombrarlo el Congreso, porque estaba operando como primer ministro, renunció el pasado miércoles, en medio de esta situación que tiene el presidente. Tiene un problema político porque la oposición se ha ido articulando y ha tomado las calles, pidiendo la dimisión del presidente Jovenel Moïse por un asunto de tiempos, ¿verdad? Sí. Ellos alegan que el presidente concluyó en febrero, el presidente Jovenel dice que no, que le falta un año, entonces han estado en eso. Esa oposición se ha articulado y ha tomado las calles de las principales ciudades, y usted tiene protestas en Puerto Príncipe y en las principales ciudades de ese país todas las semanas. Es decir, hay una inestabilidad política y social tremenda en Haití, pero también los delincuentes es una fuerza poderosa, son un poder aparte. Sí, entonces, el domingo pasado secuestraron a 12 religiosos, sacerdotes, monjas, un francés que tiene 30 años viviendo en Haití. Bueno, y el secuestro se convirtió en una industria, es decir, porque en medio de este desorden hay un sector del crimen organizado que está haciendo negocio. Y eso entonces representa no solo un problema para Haití, que ahí no hay seguridad, hay problemas políticos, hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay todo tipo de problemas en Haití. Entonces, con los secuestros y la inseguridad, ese nivel de relación que se da entre República Dominicana y Haití se está viendo afectado, porque hay un flujo vehicular, tanto de transporte de pasajeros como de productos que se ve afectado porque no hay garantías para el dominicano que va en un camión, que va en una guagua, entonces eso está afectando también el comercio con Haití. Yo siempre he afirmado que Haití es el fracaso de la ONU. O sea, la situación que vive Haití, como la ONU se arrogó, diríamos, la capacidad y el poder de resolver ese problema ahí, crearon organismos, llevaron tropas para estabilizar la paz en Haití. No lo lograron. Porque ese no era el mecanismo, según dicen los tratadistas, lo que saben. Leí a alguien que había planteado de que en Haití lo que mandaba a nivel de la ONU era el mandato, lo que funcionaría. ¿Qué es eso? Eso es un mecanismo que permite que la ONU se encargue de un país que tiene una crisis de gobernabilidad, por ejemplo, como el caso de Haití, que fue definido como un Estado fallido, porque carece de instituciones. Entonces, eso se hizo, el mandato se hizo en otros países, entonces se resolvió el problema, ¿verdad? Pero que parece como que en Haití como que no le interesó ni siquiera a la ONU, porque fíjense cómo ellos de buenas a primeras retiran las tropas que no estaban haciendo nada tampoco ahí. Porque a decir verdad, la violencia siguió creciendo, lo que pasa es que no tenía tanta presencia en la prensa mundial como la tiene ahora, porque en Haití los delincuentes se han convertido en una fuerza decisiva y decisoria, ¿usted comprende? Y eso de los secuestros es una industria en Haití. Pero hay que buscar un mecanismo, doctor, que permita a las grandes naciones acompañar a Haití. Eso es claro. En un proceso de transformación que fortalezca sus instituciones de manera tal que se tenga control y se convierta en un país con orden. Claro. Porque si no hay orden, nunca van a lograr desarrollarse. Mire, si ese país, por ejemplo, siempre yo he planteado eso es un sueño hasta filosófico de parte de uno, de que, por ejemplo, hay un mandato
hay que cerrar todos los partidos políticos, todas esas cosas. Se gobierna, ¿verdad? Lo gobierna el organismo de la ONU. Es como administrar el país, Sí. ¿verdad? Reforestarlo, crear las condiciones económicas. Entonces, porque Haití inclusive está perdido hasta su capa vegetal, Sí. a tal punto de que ya prácticamente lo que queda es un exiguo % productivo. Y mientras ese problema se siga acrecentando, será peor para República Dominicana. Ah, no, claro, nosotros pagaremos Entonces, los yo platos creo que rotos. República Dominicana debería iniciar una campaña internacional para llamar la atención Pero de los organismos y de los recuerde que países desarrollados. nosotros siempre hemos sido muy desacreditados. Aunque hay un asunto de soberanía y eso nos puede A afectar nivel también. internacional siempre se nos desacreditó a nosotros Sí. respecto de Haití, y entonces, haciéndonos nosotros culpables de la situación haitiana. Nosotros no somos culpables de la situación haitiana. Sí. Nosotros nunca hemos intervenido en Haití ni hemos metido una nariz allí en la cosa interna de ellos. ¿Usted comprende? Al contrario, a nosotros, al igual que a Haití, se nos ha intervenido, se ha metido la nariz en nuestros asuntos internos otras potencias, ¿verdad? Usted sabe que eso no hay que mencionarlo porque todo el mundo lo sabe. Pero me sumo a lo que usted plantea, de que Haití necesita el concurso mundial Sí. para reencauzarlo como nación. Pero alguien tiene que llamar la atención Claro que para sí. lograr ese concurso mundial. Se supone que era la ONU que tenía que ver con Claro, eso. claro, y no lo está haciendo. No lo hizo nunca. No lo está haciendo. Claro. Entonces, hay que motorizar que los organismos internacionales miren hacia Haití ¿Sabe? para crear algún tipo de mecanismo de acompañamiento a los haitianos. ¿Sabe por qué razón? Porque se está desmoronando ese país. ¿Sabe por qué razón la Se ONU? está destruyendo. La ONU no ha cumplido con su deber porque un organismo que se ha politizado y se ha colocado en un lado de la mesa. Sí. No está como el árbitro. ¿Usted está entendiendo? Porque a eso fue que en 1945, con el armisticio, cayó la Sociedad de Naciones y nació la ONU. Era para evitar los conflictos. Y mire, para la doctor, paz. aunque siempre los haitianos poderosos han tenido una segunda casa de este lado, pero en los últimos años, con el nivel de deterioro, no son solo los grandes ricos haitianos, sino esa clase media acomodada Sí. y media alta está comprando y viviendo de este lado. Pero es que hace mucho que ellos están en eso. Porque es que están visualizando que en cualquier momento puede tener una situación en Haití incontrolable. Cierto, Y ya no hay seguridad para nadie, no se sienten seguros. claro. Muchos de esos ricos son responsables de la situación que está pasando, de los ricos haitianos y de los políticos haitianos, porque ahí se ha motorizado un sistema de corrupción que es este es el resultado de esa situación, ¿verdad? Sí, pero Entonces, sí. esa gente está buscando ya refugio de este lado. Pero no olvide que, como yo he Y planteado... cuando que- eso ocurre es sí. porque algo malo Y ya, además, siempre o plante- muy malo ya cierto, va a siempre he ocurrir. planteado lo siguiente, que aquellos vientos trajeron estas tempestades. Haití nació mal, en el sentido de que nació dividido. No ha podido, el objetivo de la revolución haitiana no ha podido cumplirse. Ujú. Porque, ¿qué es una revolución? Un cambio de esquema, un cambio de sistema. Y no cambió, fue peor para el haitiano, ¿usted comprende? Entonces, obviamente, sus élites tampoco están interesadas en eso, están interesadas en acumular su dinero Bueno. y en vivir su vida bien. Bueno, ¿verdad? ojalá que la comunidad internacional se interese por Haití. Claro, Le haría un gran favor a los haitianos y a la República Dominicana también, doctor. claro que sí. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en ese seguimiento a la nueva Cámara de Cuentas, doctor, ¿verdad? Porque va a ser monitoreada a partir de ahora. Vamos a ver cómo comienzan a trabajar, teniendo en cuenta que lo más importante es cómo se termina. También las atenciones con relación al caso de Brecht, que ahora entra en una fase en que los imputados presentarán sus testigos. Bueno, y se espera que en los próximos días ya el Senado también elija al defensor del pueblo. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.